Una persona con diversidad funcional necesita una serie de servicios para que mejore su calidad de vida. En ADIS trabajamos por la integración, la visualización y los recursos necesarios para que nuestros hijos tengan su lugar en la sociedad. Contamos con un centro de atención temprana, un centro de día y un centro especial de empleo. Ofrecemos programas formativos de cualificación básica, hostelería diversa, apoyo terapéutico y ocio. ADIS patrocina No me cambies la vida. Mano del alma, realmente el amigo. ¿Qué tal? Buenísimas tardes, qué gusto un lunes más estar con todos ustedes y con mi equipazo. Hoy están conmigo Samantha, Nerea y Juan. Bienvenidos, chicos. Buenos días. Hoy tienen una función muy importante porque estoy un poco afónica. Pero como ellos son los especialistas y los periodistas, van a echarme una mano y van a ayudarme un poquito. Porque hoy somos muy privilegiados. Hoy vamos a tener el privilegio de poder conocer a un gran hombre, una gran persona. Él ha convivido desde que nació con la discapacidad y ahora se dedica a motivar a los demás con su experiencia. Él es Kevin Mancojo. Bienvenido, Kevin. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gustazo tenerte aquí, Kevin. Qué alegría. Muchas gracias. Que nos haya guardado este ratito. Gracias, muchas gracias por invitarme. Pues como digo, Kevin, mis compañeros son realmente los periodistas y los profesionales, así que te dejo con Nerea, Kevin. Perfecto. ¿En qué consiste tu discapacidad física? Pues mi discapacidad física viene de nacimiento y me afectó a las 4 extremidades, ¿vale? Tanto a los brazos, que realmente solo me llegan más o menos hasta el codo, por decirlo de alguna forma. En el brazo derecho incluso la forma del brazo termina como en una especie de dedo. Y luego en las piernas, la pierna derecha es más corta que la izquierda, por lo tanto llevo prótesis. Y bueno, la pierna izquierda, el pie en concreto, bueno, pues nació zambo, es decir, como de puntillas y hacia adentro. Pero bueno, eso no me ha impedido hacer muchísimas cosas. Al contrario, he hecho muchas. ¿Cómo describirías tu infancia? Pues mira, la verdad es que es muy buena. Así es verdad que tuve pues miedos irracionales, ¿no? Donde, bueno, pues yo creía que me iban a bueno, pues a lo mejor a tratar mal o a pensar mal sobre mí o lo que fuese, pero después de superar esos miedos irracionales ocurrió todo lo contrario, ¿no? Descubrí que, bueno, pues que me rodeé de personas muy importantes que me apoyaban, que me trataban como a cualquier otra persona, que si yo de ayuda o lo que fuese, pues ellos estaban ahí para ello, ¿no? Para ayudarme y bueno, pues al final he participado con ellos en absolutamente todo. He ido a excursiones, viajes de estudios, he jugado con ellos en los recreos, o sea que no he tenido nunca ningún problema con mis compañeros y en general con la infancia que he tenido. La verdad, he tenido mucha suerte. ¿Cómo crees que ha sido de importante la educación que te dieron tus padres para afrontar la vida? Pues mira, me pareció algo muy importante porque yo, sí es verdad que ya por mi carácter, por mi temperamento, por mi forma de ser, ya pues tiendo normalmente a querer superarme a mí mismo, a enfrentarme a retos y cosas así, ¿no? Pero sí es verdad que mis padres han tenido un papel muy importante porque ellos siempre me han dejado hacer, me han dejado ser, incluso me han apoyado, ¿no? En ese sentido, en ese aspecto de bueno, pues si yo quería jugar al fútbol con los demás, me dejaban jugar al fútbol con los demás, y si me caía, pues no pasaba absolutamente nada. Al final todos nos caemos, ¿no? Y ellos simplemente pues estaban ahí pues pendientes de que todo fuese bien y ya está. Pero no me sobreprotegían, que creo que eso a veces pues tendemos a cometer ese error de sobreproteger y de, bueno, pues como envolver en una burbuja a los hijos. Y eso pues no siempre ayuda, más bien al contrario. Al final necesitamos dar esa libertad y permitir pues que cometamos los errores, ¿no? Y entonces pues mis padres me han dejado hacer y yo creo que eso es súper importante al final. Y bueno, pues eso, yo creo que eso ha sido, yo siempre lo diré, ¿no? Que si hubiese tenido otros padres posiblemente incluso hubiese acabado en silla de ruedas. ¿Cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado?
Pues mira, ha habido muchos en realidad, ¿no? Porque al final, como he dicho, soy una persona que al final he terminado teniendo muchos retos y cuando no los he tenido me los he buscado yo, pero yo he tenido muchos. El tema de, por ejemplo, aprender a caminar con la prótesis, eso al final ha sido un reto, ¿no? Porque siempre he tenido que volver a aprender cada vez que me hacían una nueva, porque cuando uno va creciendo tienen que hacerte una nueva, una acorde a tu tamaño y tu estatura y esas cosas. Entonces he tenido que aprender muchas veces a caminar con la prótesis y no siempre ha sido fácil. Y bueno, entre otras cosas, pues por ejemplo también he terminado cruzando a nado el Mar Menor, que es la laguna salada más grande que hay por aquí, en Murcia, ¿vale? Es muy conocido porque, bueno, pues... como digo, es una laguna que yo terminé cruzando y nadando, pues fueron unos 5 kilómetros aproximadamente, que hice en 4 horas y media, más o menos, y bueno, estuve entrenando evidentemente durante todo el año, practiqué muchísimo, tuve que aprender a nadar en la playa, ¿no? Porque al final cuando uno va al mar, pues tiende a lo mejor a pasar el rato con los amigos, a tirarse contra las olas y esas cosas, pero no a nadar por norma general. Entonces tuve que aprender a nadar contra las olas y ese tipo de cosas. Y fue una experiencia increíble, fue muy bonito. Kevin, porque además yo... ¿y eso qué supuso para ti, físicamente? Pues ese reto. Físicamente al final creo que no me afectó tanto como mentalmente, porque incluso tuve 2 semanas en agosto donde de repente perdí de rumbo el por qué estaba haciendo aquello, ¿no? La meta, ¿no? La idea de lo que pretendo primero es motivar y dar un chute de energía a los demás diciéndoles, oye, si yo soy capaz de hacer algo así, ¿por qué el resto no, no? Entonces perdí de vista justo esto. Hubo 2 semanas en las que de repente no entendía para qué lo estaba haciendo y estaba nadando porque sí. Y entonces ahí lo que más descubrí fue eso realmente, ¿no? Que uno puede estar preparado físicamente muchas veces, si realmente no lo estás, ¿no? Al final te cuesta muchísimo. Necesitamos esos objetivos, esas metas, ese sueño a cumplir para arrancar y movernos. Y eso fue lo que yo aprendí. Es una lección muy importante que descubrí porque, como digo, físicamente al final, pues sí, pude terminar más o menos bien. Es más, ya me resultó más aburrido que otra cosa, porque al final nadar no es como el fútbol o cualquier deporte de equipo donde te puedes animar con los compañeros y demás, donde, bueno, pues cuando ya estás desanimado el compañero coge y te choca, ¿no? O lo que sea, ¿no? En este caso es el agua y tú y el agua. Y entonces yo ya me aburría, ya 4 horas y media nadando sin parar básicamente, pues al final se notaba. Pero la lección que más me sirvió de aquella experiencia fue esa, ¿no? Que al final físicamente uno puede estar preparado, que si mentalmente no sabe para qué hace las cosas, le va a costar muchísimo más. Pues seguimos conociéndote. Kevin, te dejo con Juan. Genial. ¿A qué te querías dedicar? Pues mira, Juan, quería dedicarme a muchas cosas en realidad. Pues yo creo como todos, ¿no? Al principio quieres ser una cosa, luego otra, según te vas haciendo mayor, pues al final vas teniendo más claro lo que quieres. Yo sí es verdad que no sabía qué quería, básicamente en ningún momento, no lo tenía claro hasta que, bueno, pues llegó la etapa en la que tengo que hacer la selectividad, me meto a una ingeniería, telecomunicaciones. Y una vez más, como digo, vuelvo a descubrir que eso no era realmente lo que yo quería ser, ¿no? No quería ser ingeniero de telecomunicaciones, no era mi vocación. Hasta que, bueno, llegó un punto en el que por circunstancias de la vida terminé descubriendo que lo que yo quería hacer realmente era dar charlas para sensibilizar, normalizar y motivar a la gente. ¿En qué momento decidiste ayudar a los demás? Pues resulta que una amiga mía, por aquel momento, cuando yo dejo telecomunicaciones, bueno, pues por desgracia a mi padre le terminan detectando cáncer de pulmón y, bueno, paso más tiempo con él hasta que, bueno, termina falleciendo. Y
yo no sigo sin saber realmente qué quiero hacer con mi vida, y entonces una amiga mía pues me da la oportunidad de dar una charla en su facultad de magisterio, porque estaba estudiando para ser profe, y me dice que si yo quiero contar mi experiencia escolar en su clase, porque estaba relacionada con la discapacidad. Entonces fue ahí cuando yo realmente descubrí que mi historia, mi experiencia, mi persona, ¿no? Todo en general, lo que procedía de mí, al final era algo que podía servir a otras personas. Y entonces, pues a raíz de eso, descubrí que podía ser útil para el resto de la gente. ¿Recuerdas tu primera conferencia? Sí, claro. Jolín, madre mía. Fue en esta clase, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy rara, porque como no había hecho algo así nunca, de exponerme delante de la gente y encima contar tu vida y eso, pues me puse muy nervioso. Yo además no me había preparado realmente nada, porque pensé, bueno, es mi historia, no va a ser muy difícil contar mis experiencias en el cole, en el instituto y demás. Pero me terminé poniendo muy nervioso, yo no sabía ni a dónde mirar, yo quería que la tierra me tragase y desaparecer de ahí. Pero cuando terminé, como empezaron a preguntarme y tenían interés por cosas que me pudieran pasar, ¿no? Y cosas así en el instituto o en el cole, pues descubrí que, oye, que al final no lo hice tan mal, y me gustó mucho sentirme los demás. Entonces, pues ahí saqué mucho aprendizaje también. ¿Qué temas tratas en tus conferencias? Pues mira, tengo dos tipos de charlas. Las que son para los que son un poco más pequeños, lo hago de una manera muy visual, porque al final, por muy divertida que pueda dar la charla o por muy bien que pueda comunicar, los pequeños no son capaces de estar pendientes durante una hora, estando calladitos, sentaditos y demás. Entonces, con ellos lo hago de una manera muy visual. Es decir, yo, por ejemplo, les pregunto, ¿creéis que soy capaz de abrir la botella de agua, por ejemplo? Y entonces, claro, ellos así de primeras piensan que no. ¿Cómo va una persona sin brazos, no, sin manos, a abrir una botella? Entonces, ellos empiezan, no, o hay algunos que sí, o algunos que dudan y demás. Y entonces, llega un momento en el que yo cojo la botella, la abro e incluso bebo de ella, y entonces se quedan alucinados. Y eso es algo muy bonito, porque les cambio la mirada, ¿no?, que tienen hacia la discapacidad en apenas unos 40 minutos más o menos. Y eso me parece muy guay. Y luego la otra charla que tengo, el otro tipo de charla que tengo, está enfocada a mi historia, ¿no?, desde mi nacimiento a todos los retos que he tenido que superar, a todos los miedos que he tenido que enfrentarme, a todos los éxitos que he tenido, ¿no?, y esas cosas. Y la verdad es que está muy guay, la gente le suele gustar mucho también, porque al final hay como muchas lecciones que yo he aprendido y que al final me gusta transmitir también al resto por si les puede servir. Y bueno, pues al final yo creo que siempre termino, o por lo menos lo intento, dar un chute de energía. Tiene que ser muy emocionante, ¿no, Kevin? Ver cómo le cambias un poquito esa visión a todo el mundo que pasa por tus conferencias. Sí, a mí me encanta, a mí me parece fascinante las caras, los rostros de la gente, la reacción que tienen. Luego, el mero hecho de que haya el ratito ese de después de terminar la charla, que se queden conmigo y me den las gracias, la enhorabuena, que me digan que, ¡buah, qué chute de energía me has dado, vuelve otra vez! O sea, eso me parece muy gratificante, y al final esto siempre es recíproco. Es decir, si yo no tuviese esas respuestas de estas personas, yo no sabría si lo estoy haciendo bien y no me sentiría capaz de seguir, ¿no? Entonces, para mí, solo con ver esas caras y las palabras de agradecimiento y demás, ya son un chute de energía para que yo pueda seguir y quiera seguir. Tiene que ser muy gratificante. Kevin, ahora te dejo con Samantha. Perfecto, gracias. Buenos días, Kevin. Buenos días. ¿Qué hacen ahí de tus charlas? Pues mira, justo lo que acabo de comentar, ¿no? Me pasa mucho que me dan, pues eso, ¿no?, felicitaciones, agradecimiento, ¿no?, y demás. Y es muy bonito, porque luego ya no me pasa solo con los adultos, ¿no?, porque como he dicho, doy las charlas también para los que son un poco más pequeños, y con ellos, a lo mejor no es cuando termino, sino a lo mejor unos días más tarde,
que me cruzo a lo mejor al papá de alguno de los niños, o a la madre, o a la abuela, o a quien sea, y me dicen, oye, ¿tú le diste una charla el otro día a mi nieto, mi hijo, lo que sea? Y yo, sí, seguramente, claro. Dice, pues vino a casa, que no veas, contando que hiciste esto, que hiciste aquello, que venía, súper cargado con las pilas a tope, emocionado, motivadísimo, ilusionadísimo, diciendo cosas súper bonitas de ti y demás. Y claro, eso también es muy gratificante porque, claro, al final, pues lo que pretendo con los pequeños es eso, ¿no? Cambiarles un poco la mirada a lo mejor negativa que tienen hacia la discapacidad y transformarla en algo pues más positiva, en el sentido de que al final sean conscientes de que, oye, puede haber discapacidades que no te limiten nada, ¿no? Que pueda ser hacia cualquier otra persona y ya está. Y eso es lo que yo les intento demostrar, que al final pues cada uno es como es, en realidad todos tenemos incluso nuestros límites, no todo el mundo es capaz de hacer absolutamente todo y bueno, pues eso es una de las cosas que me gusta también, ¿no? Ver que luego los papás, los abuelos y demás lleguen y me digan que les di ese chute también a los niños y les cambie un poco la mirada. ¿Usas mucho humor incluso contigo mismo? ¿Crees que reírse de uno mismo ayuda? Muchísimo. Reírse de uno mismo al final es una forma de aceptar y asumir que oye, que pues en mi caso, por ejemplo, que tengo una discapacidad y no pasa absolutamente nada por ello, ¿no? Y luego ya no solo eso, luego también la parte de lo que haces a la hora de... Con el humor, al final, lo que consigues también es que las otras personas normalicen la discapacidad o lo que hagas, ¿no? Ya sea a lo mejor algo racial o lo que sea, al final el humor es una forma de normalizar las cosas. En mi caso, como digo, pues normalizo mucho mi discapacidad con las bromas de, yo qué sé, que me dicen a lo mejor, ¿quieres que te echen una mano? Y digo, pues una mano te voy a echar yo, cosas así, ¿no? Al final son bromas que hacen que entiendan que yo lo tengo muy asumido y que ellos también pueden, oye, tomárselo a broma, que no pasa absolutamente nada, que yo pues puedo hacer bromas de ese tipo sin ningún problema. ¿Qué próximo tienes en mente? Pues mira, hay uno por ahí que me gustaría muchísimo hacer y es el Camino de Santiago. En mi caso, como en el tema de la prótesis, pues entiendo que va a ser algo que me vaya a costar bastante, pero bueno, si tengo que hacer menos kilómetros o lo que sea, pues lo haré, o si tengo que ir a poco lo haré, si tengo que tomarme mucho más tiempo, pues lo haré también. No me preocupa nada de eso y yo al final los retos me los tomo como algo de superación personal primero, que sienta que yo soy capaz de hacerlo y me lo tomo con el tiempo que haga falta y sin miedo a incluso a veces a fracasar, porque parece que no, pero hay veces que, lo que he dicho antes, no somos capaces de absolutamente todo y si por lo que sea hago el Camino de Santiago y al final no me siento capaz o me fallan las piernas por lo que sea, pues oye, pues ya está, pero al final lo he intentado, que eso es muy importante también, ¿no? El intentar hacer las cosas, hasta que uno no lo intenta, no sabe hasta dónde es capaz de llegar y eso es algo que me parece muy importante, ¿no? El probar las cosas, saber hasta dónde uno es capaz de llegar. ¿Te gustaría venir a dar una charla? Hombre, claro, por supuesto, yo encantadísimo de poder dar charlas, daros un chute de energía y conoceros y, jolín, por supuesto, yo encantado, agradecido. Agradecidos nosotros, Kevin, ha sido un placer escucharte como siempre. Ojalá que te podamos tener en la asociación para conocer un poquito más en profundidad tu historia, aunque bueno, con lo de hoy ya ha sido suficiente para saber que eres todo un valiente y una gran persona. Y antes de terminar, Kevin, siempre Samantha nos cuenta un pequeño chiste para darle un toque de humor. Uh-huh. ¿Qué le dice un chino a un piano? No ecleo. Me gusta, ese tipo de chistes me gustan mucho. Me ha gustado. Pues nada, Kevin, te lo dejamos para que tú te lo guardes y lo puedas decir en tus charlas, ese chiste. Ha sido un auténtico placer, Kevin, muchísimas gracias por todo. Y agradecemos también a nuestros colaboradores, a Papelería Struch. Desde su fundación en 1892, con el nombre inicial de Ferma Libros, y actualmente Papelería Struch, se ha mantenido al servicio de los vecinos de Orihuela.
Nuestra capacidad de trabajo y profesionalidad viene avalada por la confianza de nuestros clientes. En Papelería Struch estamos en constante formación para poder ofrecer a nuestros clientes las últimas tendencias. Están en la calle Mayor de Ramón y Cajal, en Orihuela, y pueden ponerse en contacto con ellos en el 966 7408 47 a través de su correo electrónico info@papeleriastruch.com o a través de su web www.papeleriastruch.com. Que tengáis una feliz semana. Muchísimas gracias por todo. Adiós. La ilusión que Javis nunca perderá. Una persona con diversidad funcional necesita una serie de servicios para que mejore su calidad de vida. En ADIS trabajamos por la integración, la visualización y los recursos necesarios para que nuestros hijos tengan su lugar en la sociedad. Contamos con un centro de atención temprana, un centro de día y un centro especial de empleo. Ofrecemos programas formativos de cualificación básica, hostelería diversa, apoyo terapéutico y ocio. ADIS ha patrocinado No me cambies la vida. Realmente el amigo